Ahora vamos a estudiar el tema de geometría del espacio. En esta primera parte vamos a estudiar lo que son los rectas y planos. Es cierto que la geometría del espacio trata de las representaciones de figuras espaciales, de los sólidos geométricos. Esta primera parte es muy importante porque nos va justamente a conllevar a conocer esas propiedades, ¿no? De recta perpendicular a plano, cuando queramos trazar la altura de una pirámide o de un prisma. Muy bien, ¿no? La geometría del espacio es de las representaciones, ¿no? La geometría de las representaciones, ¿no? Por eso se requiere que tengan una muy buena imaginación. Y lo otro es dominar geometría plana, digamos, las propiedades básicas, ¿no? Un problema de geometría del espacio van a ser dos problemas de geometría plana. Ahora, ¿a qué me refería con lo que son las representaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos que una figura usual, ¿no? Más o menos la idea de un tarro de leche es su figura que lo representa más o menos, es él, ¿no? Como si fuera un cilindro, ¿no? ¿Qué conocemos, por ejemplo, del cilindro? Que sus bases son regiones circulares, ¿no? Lo que acá lo estamos representando justamente con regiones elípticas, ¿no? Muy bien, ¿no? Como les decía, es importante que, ¿no? puedan observar justamente todo ello, ¿no? Que son círculos ellos. ¿Qué tal si alguien hace este gráfico, por ejemplo, ¿no? Acá un círculo, por acá pone otro círculo, algo así más o menos, no está muy bien hecho. Muy bien, ¿no? Ahora, esta imagen dista mucho de esta, ¿sí o no? Es cierto que son círculos, pero esto no es una buena representación, ¿no? Acá pareciera geometría plana, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, basado en ello es que es importante que se hagan unas buenas representaciones, ¿no? Bien, vamos a iniciar estudiando lo que es la determinación de un plano, ¿no? Bueno, un plano lo vamos a representar usualmente con una región paralelográmica, ¿no? Ahora, ¿qué implica determinar? Determinar va a significar fijar, ¿no? O también es sinónimo de unicidad, ¿no? Es decir, que la figura es única, ¿no? Por ejemplo, si nos preguntamos cómo es que se determina una recta, lo mismo va a ser cómo es que se fija una recta. Digamos que yo tenga un solo punto y trazamos por él infinitas rectas, ¿no? Como el punto A está en infinitas rectas, decimos que el punto A no determina una recta, ¿no? Si tienen dos puntos, por supuesto ahora puntos diferentes, ahora ¿cómo es que vamos a afirmar? O la pregunta es ¿cuántas rectas pasan por ellos dos? Sino que va a ser solamente una, ¿no? Dos puntos diferentes, ¿no? Entonces vamos a afirmar que dos puntos van a determinar una recta, ¿no? O sea, van a fijar una recta o la recta es única, ¿no? Que pasa por esos puntos. Para el plano van a ocurrir justamente que hay cuatro formas de determinar o de fijar un plano. La primera forma es a partir de tres puntos no colineales. Tenemos tres puntos no colineales, siempre existe un plano que los contiene, ¿no? Entonces acá afirmamos que los puntos A, B y C determinan el plano P. ¿No? Determinan el plano P. Bueno, este hecho lo pueden observar ustedes cuando tienen, por ejemplo, una mesa, ¿no? Y a veces, o la mesa o de repente, ¿no? El piso a veces no está bien diseñado. Y lo que ocurre es que tres de las patitas están en la superficie, pero la cuarta a veces queda en el aire, ¿no? Eso nos conlleva a analizar por qué esas tres sí están, ¿no? En la superficie. Porque a partir de ellos, o sea, como van a representar puntos no colineales, por ellos va a pasar un plano, o sea, van a estar en el mismo plano. Es por eso que se mantiene fijo, ¿no? A partir de tres puntos no colineales. La segunda forma se desprende del primero, ¿no? Debido a que por B y C pasa una recta, ¿no? Y tenemos entonces una recta y un punto con la condición que el punto no está en la recta, ¿no? Entonces vamos a afirmar que el punto A y la recta L, con la condición dada, determinan el plano, en este caso Q. Ellos determinan el plano Q. Muy bien, ¿no? Entonces tenemos un segundo método, ¿no? Acá eran tres puntos no colineales, acá tenemos un punto y una recta, se dice disjuntos, ¿no? Muy bien, ¿no? Otra manera también se desprende del primero, es que como por A y B pasa una recta, por B y C pasa otra recta, tendríamos ahora dos rectas secantes, ¿no?
las cuales entonces también van a determinar un plano, ¿no? La recta L3 y la recta L4, ponemos así, determinan el plano H, ¿no? Esto vamos a escribirlo así, ¿no? El plano, determinan, ¿no?, el plano H, lo escribimos de esta forma, ¿no? Así se va a leer plano H. Muy bien, ¿no? Y la última manera es a partir de dos rectas paralelas. Teniendo rectas paralelas, también por ello siempre va a pasar un plano. Entonces afirmamos que la recta L1 y la recta L2 determinan el plano, en este caso M. Note que hay condiciones para cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, si me preguntan si 3 puntos determinan un plano, la respuesta es falso, ¿no? Porque los puntos tienen que ser no colineales. Si me dicen un punto y una recta determinan un plano, también es falso, ¿no? La condición es que el punto no esté en la recta, ¿no? O sea, las proposiciones son fáciles de responder cuando encuentran un contraejemplo, ¿no? Entonces ahora pasemos a estudiar una propiedad, la parte algebraica, ¿no?, que nos va a indicar la cantidad máxima de planos que se determinan con puntos o rectas. La primera forma es el número máximo de planos con n puntos, ¿no? Condición para n que sea mayor o igual que 3. Por ejemplo, tenemos 5, 10 puntos, no 15 puntos. Entonces la cantidad máxima es un método algebraico un tanto en la combinación de n tomado de 3 en 3, ¿no? Esto da la cantidad máxima de planos, ¿no? ¿Listo? Ahora, si tenemos solamente rectas, ¿no?, tenemos solamente rectas, el método es combinación de esa cantidad de rectas que es m tomados de 2 en 2, ¿no? Porque dos rectas o secantes o paralelas van a determinar un plano, ¿no? Condiciones para m que sea mayor o igual que 2. Esto es solamente si hay rectas, esto es solamente si hay puntos, ¿no? Y si hay ambos, entonces vamos a aplicar el método de aritmética, la propiedad, el principio de la suma, sería combinación de n en 3 más combinación de m en 2 más, falta acá, el producto de m y n, ¿no? Todo este grupo acá viene a ser la cantidad máxima de planos con n puntos y m rectas, ¿no? A ver, veamos una aplicación, ¿no? Nos piden la cantidad máxima de planos con 6 puntos y 4 rectas, ¿no? Entonces planteamos aquí la solución, da la propiedad, ¿no? Entonces el número máximo de planos que nos piden lo vamos a calcular con el método anterior, ¿no? Sería así, ¿no? Combinación, ¿cuántos puntos? 6, ¿no? Combinación de 6 en 3 más combinación de 4 en 2 más el producto de ambos, ¿no?, más 6 por 4. Listo. Muy bien, ¿no? Combinación de 6 en 3, esto sería entonces la propiedad algebraica 6 por 5 por 4 dividido entre 1 por 2 por 3. Más combinación de 4 en 2 sería 4 multiplicado con 3, no olviden, esto indica la cantidad de veces, y acá 1 por 2, más 6 por 4, que sería 24, ¿no? ¿Listo? A ver, operando aquí, 2 por 3 es 6, se cancela con él, nos queda acá 20, más, acá sacamos mitad, nos queda 6, más 24, ¿no? Ahí la respuesta sería entonces, acá es 30 más 20 es 50, ¿no? ¿Listo? Entonces, nos piden la cantidad máxima de planos, sería 50, ¿no? Bueno, ahora estudiemos las posiciones relativas que hay entre rectas y planos, o planos y rectas. Esto es importante cuando tengan, por ejemplo, prismas, no tengan de repente el mismo cubo, ¿no? Las pirámides, ¿no? ¿Qué propiedades cumplen justamente dos de las caras, ¿no?, que están en planos diferentes, ¿no? Bueno, entre dos planos tenemos, atención, dos posibilidades solamente, ¿no? Planos diferentes, ¿no? O que los planos sean paralelos, ¿no?, o que los planos sean secantes. Los planos van a ser paralelos cuando no existe intersección. Entonces vamos a poner así, ¿no? El plano P es paralelo al plano Q si solo si la intersección de ellos viene a ser el vacío. ¿Listo? Bueno, la idea siempre de las paralelas es la no intersección. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera sea el elemento que ubique por aquí y en esta otra zona, ambos no se van a cortar, ¿no?
¿Listo? Puede ser rectas, circunferencias, así, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora, planos secantes, la idea de planos paralelos, por ejemplo, es de repente el techo con el piso, ¿no? Están representados planos paralelos. Planos secantes puede ser las paredes con el piso, ¿no? Es bueno observar idea de esto, ¿no? ¿Listo? Entonces, dos planos van a ser secantes cuando su intersección, o cuando existe intersección, y esa intersección viene a ser, en este caso, una recta, ¿no? El plano M intersecado con el plano N viene a ser la recta L. ¿Listo? Muy bien, ¿no? Esta recta es a la que se va a denominar arista. Muy bien, ¿no? Entonces dos planos tienen dos opciones y son excluyentes, ¿no? Si los planos son paralelos, entonces ya no son secantes, ¿no? Y al revés, ¿no? Si los planos, por ejemplo, dicen que no son paralelos, entonces la única opción que le queda es que sean secantes. Muy bien, veamos ahora las posiciones que tienen una recta y un plano. A ver, una recta y un plano van a tener solamente tres posibilidades, ¿eh? Puede ser que la recta, ¿no?, tenga todos sus puntos en el plano, entonces acá vamos a decir que esa recta está contenida en el plano. ¿Listo? Recta contenida en el plano. Y la condición simplemente es, para que una recta esté contenida en el plano, basta notar que dos de los puntos están en el plano. Entonces acá ponemos así: la recta L1 está contenida en el plano P. Muy bien. Ahora, si la recta no está contenida, tiene dos opciones. Puede ser que esa recta corte al plano en un solo punto. En tal caso se dice que la recta es secante al plano, o que la recta y el plano son secantes. Entonces, esto va a ocurrir siempre y cuando la intersección sea un solo puntito, ¿no? Ese punto A, la recta L2, intersección en el plano P, esto viene a ser el puntito tal como A. ¿Listo? Y la tercera posibilidad es que la recta no corta el plano, ¿no? En ese caso se dice que la recta y el plano van a ser paralelos. La recta y plano son paralelos. Bueno, esta posición sí es interesante. Ponemos así, ¿no? La recta L es paralela al plano P si solo si la intersección de ellos viene a ser el vacío. ¿Listo? Este es el vacío. ¿Listo? Si la intersección es el vacío, también vamos a afirmar que son rectas paralelas, ¿no? Por ejemplo, aquí, si ustedes ubican una recta, allá, esa recta, si está en el plano P, esa recta es paralela al plano Q, porque no se van a cortar, ¿sí o no? Muy bien, puede ser que hayan muchas rectas por acá, y todas esas rectas van a ser paralelas a este plano, ¿sí o no? Muy bien, ¿no? Veamos ahora la posición que hay entre dos rectas, ¿no? ¿Sí? Ahora veamos las posiciones que hay entre dos rectas. Dos rectas, lógicamente diferentes, tienen en general tres posibilidades. Primero, que las rectas sean secantes, las cuales ya las hemos estudiado. Hemos dicho que dos rectas son secantes, ¿no?, si es que existe intersección y esa intersección viene a ser un punto. En tal caso vamos a decir que justamente esas rectas determinan un plano. Las rectas paralelas, que usualmente nos representamos así, las rectas son paralelas si cumplen las siguientes condiciones, ¿no? Primero, que la intersección sea el vacío, y la otra es que la recta L3 esté contenida, por ejemplo, en el plano, vamos a poner aquí, plano tal como M, está contenida en el plano M, lo mismo que la recta L4, está contenida en el plano M, ¿no? Son las condiciones para que sean rectas paralelas. Y las rectas denominadas alabeadas o cruzadas también son rectas que cumplen cierta condición. Primero, y para observar ellas se necesita mucha imaginación para representarlo o en la pizarra o en el papel. A ver, vamos a afirmar lo siguiente, ¿no? Primero, que la recta L4 y la recta L5, su intersección es el vacío, ¿no? Haya parecido a él, ¿no? El vacío, ¿no? Como sea de repente, ¿no?, esta línea o de repente cualquier otra línea por acá y esta otra, ¿no? Son rectas alabeadas, ¿no? Muy bien, están representadas por rectas alabeadas. Vamos a afirmar lo siguiente, ¿no? Si la recta L5 está contenida en el plano M, entonces la recta L4 no está contenida en el plano M.
¿Listo? Entonces son las condiciones para que sean rectas alabeadas, ¿no? Note la diferencia, está aquí, ¿no? Estos están en el mismo plano, acá siempre están en planos diferentes, además que la intersección sea el vacío. Muy bien, ¿no? Ahora estudiemos lo que viene a ser ángulo entre dos rectas. Por ejemplo, si tenemos acá dos rectas alabeadas, ¿no? Entonces acá ponemos así, sea la recta L1 y la recta L2 rectas alabeadas. Entonces vamos a considerar lo siguiente, ¿no? El ángulo entre ellos va a estar dado por el ángulo entre sus paralelas. Se ubiquen en un punto cualquiera, por ejemplo este puntito de aquí, y tracemos paralelas. Por acá la paralela y trazamos por aquí la paralela, algo así, ¿no? Muy bien, tenemos las paralelas, entonces, o la medida de este ángulo que es un alfa, o este otro ángulo aquí que sea beta, cualquiera de los dos va a representar el ángulo entre las rectas, ¿no? Alfa o beta viene a ser la medida del ángulo entre las rectas L1 y L2. Muy bien, ¿no? Lógicamente en los problemas ese punto va a ser conveniente, ¿no? Por ejemplo, acá el gráfico tal vez nos convenga trazar la paralela a partir de acá, ¿no? ¿Listo? Trazar la paralela a esta recta, ya están las dos rayitas. Entonces, este ángulo vendría a ser alfa y por supuesto el de aquí viene a ser beta. A ver, observación, ¿no? Si ese ángulo, alfa o beta, bueno, basta uno de ellos, si es igual a 90, entonces vamos a afirmar que las rectas L1 y L2 van a ser ortogonales. A ver, ¿qué son rectas ortogonales? Son aquellas tal que el ángulo entre dichas rectas viene a ser 90 grados. Muy bien, ahora continuemos con el estudio de recta perpendicular a un plano, ¿no? A partir de acá ya van a encontrar diversos ejercicios, ¿no? Muy bien, a ver, decimos que una recta es perpendicular a un plano, por ejemplo acá en el gráfico, la recta L, perpendicular al plano P. En primer lugar tiene que ser secante, ¿listo? Secante el plano, ¿no? Y la otra condición es que sea perpendicular a todas las rectas de ese plano, ¿no? Ustedes saben que en el plano hay infinitas rectas, ¿no? Entonces, esa recta L va a ser perpendicular a todas las rectas de ese plano. O sea que el ángulo ortogonal en general, ¿no? L perpendicular a L1, L perpendicular a L2, L perpendicular a L3 y así sucesivamente, ¿no? L perpendicular a L4, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí el ángulo viene a ser 90 grados, ¿no? ¿Listo? Ahora, ¿cómo se observa el ángulo entre ellos? Como se ha quedado ángulo entre sus paralelas. Muy bien, en un momento vamos a hacer una aplicación de esto. No olviden, es una recta es perpendicular a un plano cuando es perpendicular a todas las rectas del plano. Ahora, no siempre es dato, ¿no? Sino que se requiere justamente una condición, la cual va a estar dada por el siguiente teorema, ¿no? Si la recta L es perpendicular a L1, la recta L perpendicular a L2 y la recta L1 y la recta L2 son secantes. ¿Listo? Muy bien, entonces cuando una recta cumple esas condiciones, lo que se va a cumplir es que la recta va a ser perpendicular al plano que contiene a esas rectas. En este caso es el plano M, ¿no? Si la recta L es perpendicular a L1, a L2, ¿listo? Entonces esa recta es perpendicular al plano, ¿no? ¿Listo? Son dos condiciones, ¿no? Bien, ahora vemos una aplicación sobre lo que es recta perpendicular a un plano. A ver, en este ejercicio nos dicen que se tiene un cuadrado ABCD cuyo lado mide 4, hasta ahí sería prácticamente un problema de geometría plana, ¿no? Lo pueden representar inicialmente así. ABCD es 4, le dicen que P está en AB, ¿no? Digamos por acá, digamos, ¿no? Le dicen que AP vale 1, hasta ahí está todo normal, ¿no? El problema es ese dato, ¿no? Que PQ es perpendicular al plano, ¿no? Entonces si están graficado así va a ser bastante complicado que tracen PQ, ¿no? Incluso creo que algunos tracen así, ¿no? Pero eso no es una buena representación, ¿no? Entonces cuando estén en el espacio, la idea justamente es que el cuadrado lo grafiquen como si fuera un paralelogramo, algo así. Por acá que esté el cuadrado ABCD. El punto P le dicen que está en AB, hasta ahí es parecido, pero acá sí se va a observar en cierta forma lo que se dijo, ¿no?
A partir de P se traza la perpendicular a su plano, ¿no? PQ perpendicular al plano del cuadrado, ¿no? Algo así, ¿no? Muy bien, acá está el segmento PQ, ¿no? Este segmento vale 1, le dicen que esto es 4, en la acá sería 3. Dato, PQ vale 5 y nos piden calcular cuánto es PC, de P hacia C. Bueno, ahí creo que debe decir QC, ¿no? Calcular cuánto vale QC, ¿no? No sería un problema de geometría plana, ¿no? Esto sería X. Muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer solamente? Como esta línea es perpendicular al plano, ¿listo? Entonces, ¿qué dice la teoría? Que es perpendicular a todas las rectas de su plano, ¿cierto? En particular a la línea PC, a él, ¿no? Como él es perpendicular al plano, entonces acá también debe ser 90, ¿no? Y se ha convertido en un problema de geometría plana, ¿no? Reconocer el triángulo rectángulo, solamente hay que hallar PC, pero ese PC lo pueden calcular justamente en el plano, ¿cierto? Eso acá también se observa, ¿no? Decía al inicio que un problema de geometría del espacio es un problema de geometría plana, ¿no? En el triángulo rectángulo PBC tendríamos que PC vale 5, ¿sí o no? ¿No? Esto es 3, 4, 90, esto vale 5. Y luego en el triángulo rectángulo QPC, ahí se va a obtener el X, ¿no? X al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más, bueno, en general lo vamos a poner así, más 5 al cuadrado, ¿no? ¿Listo? Por lo tanto, el X, ¿cuánto va a salir? 5 por la raíz cuadrada de 2. Muy bien, ¿no? ¿Listo? Solamente era para notar ese triángulo, ¿no? Al margen de que sean iguales, en general es aplicar Pitágoras, ¿no? Muy bien, ahora estudiemos el teorema de las tres perpendiculares. Bueno, prácticamente es aplicación del teorema anterior, ¿no? A ver, tenemos la recta L1, que por lo general esa recta va a ser dato. A esa recta es a la que se le va a denominar la primera perpendicular, ¿no? La recta L1 va a ser la primera perpendicular. Vamos a escribirlo así. Muy bien. A ver, la segunda perpendicular es la que ustedes tienen que trazar, o de repente ya están los ejercicios. A partir del pie de la perpendicular, de la primera, vamos a trazar una segunda perpendicular a una recta contenida en el plano, ¿no? Digamos esta recta de aquí. A partir de A, que es la intersección, se traza la perpendicular. Acá le voy a llamar a esta recta L2, ¿no? O se ubica el punto B por aquí, de tal manera que AB sea perpendicular a la recta L contenida en el plano. Bueno, a la recta AB, o en todo caso a L2, es a lo que se va a denominar la segunda perpendicular. Muy bien, ¿no? Entonces ya tenemos, ya mencioné, la primera perpendicular, acá está la segunda. Entonces lo que se va a aprovechar es que al unir un punto cualquiera de la primera perpendicular, puede ser este punto, puede ser cualquier otro, con el pie de la segunda perpendicular, vamos a trazar esta línea aquí, PB, se va a cumplir que la medida de este ángulo de aquí viene a ser 90 grados, ¿no? Entonces se cumple que el X es igual a 90 grados, ¿no? ¿Para qué nos va a servir el teorema de las tres perpendiculares? Como se pueden dar cuenta, para trazar alturas desde un punto exterior a una recta de plano, ¿no? En la altura no se va a trazar de frente, ¿no? Sino con uso del teorema de las tres, porque ya está en un triángulo rectángulo lo que nos van a pedir, ¿no? Veamos un ejercicio de aplicación de lo que se acaba de explicar, el teorema de las tres perpendiculares. A ver, en el gráfico le dicen que ABCD es un cuadrado, donde el segmento PB es perpendicular al plano. Entonces acá le ponemos 90 para que se pueda notar. Le dicen que el lado del cuadrado vale 3 y que PB es 4. Nos piden calcular el área, ¿no?, de la región triangular PSD. Ahí, 4. Muy bien, ustedes saben que el área es la base por la altura entre 2, ¿no? Las fórmulas que usamos en los problemas de espacio son más sencillas, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora solamente nos falta trazar la perpendicular. Y como se ha dicho, no se va a trazar de frente, ¿no? Nos vamos a ayudar con el teorema de las tres. Esta recta PB ya es la primera perpendicular, ¿sí o no? ¿No? La recta PB, no, así, ¿no? Esta es la primera perpendicular. La segunda perpendicular es la que hay que trazar a partir de este punto, o ya está trazada, ¿no?
a una recta contenida en el plano, ¿no? Que para nuestra buena suerte ya está. Entonces BC, esto viene a ser la segunda perpendicular. Entonces, ¿qué se va a aprovechar? Que la línea PC, esto viene a ser entonces la tercera perpendicular. Quiere decir que este ángulo de aquí es 90, ¿no? Y de este triángulo que nos pedían su área, resulta ser triángulo rectángulo. Esto es 4, como este lado vale 3, ¿no? Porque es un cuadrado, todo esto vale 3. 3, 4 es la que has conocido, ¿no? Él es 5, ¿no? Entonces, SX viene a ser igual a 4 por 5 sobre 2. 4 por 5 entre 2, ¿no? Entonces, el SX viene a ser igual a 10, ¿no? ¿De acuerdo? Vale 10, ¿no? Muy bien, ¿no? A ver, esta parte de aquí es sobre proyecciones ortogonales, ¿no? Que es básicamente para conocer lo que vienen a ser las proyectantes, ¿no? Y las posibilidades de un segmento cuando se proyectan. A ver, se va a llamar proyección ortogonal simplemente al pie de la perpendicular trazada de un punto hacia un plano. Este punto puede estar fuera o en el mismo plano. Si está en el mismo sería dicho punto, ¿no? Este punto lo voy a llamar L, ¿no? Entonces, el punto L viene a ser la proyección ortogonal del punto A sobre el plano. Y esa línea que se está trazando también tiene un nombre en particular. Esta línea a veces también es dato en los ejercicios, ¿no? Esa línea se va a denominar proyectante, ¿no? Algo parecido a geometría plana, ¿no? El capítulo de métricas. ¿Listo? Muy bien, ¿no? Entonces esta línea de acá viene a ser la proyectante, ¿no? Este punto es la proyección. Ahora, si queremos proyectar el segmento BC, lo único que hay que hacer es proyectar sus extremos. Trazamos las perpendiculares. ¿Listo? Y esa línea que une los dos pies de las perpendiculares se va a llamar la proyección, ¿no? De que sea, por ejemplo, el segmento HJ, ¿no? ¿Listo? Entonces, el segmento HJ viene a ser la proyección ortogonal de BC sobre el plano. Pueden observar que se ha formado por aquí un trapecio rectángulo, ¿no? Eso ocurre generalmente, ¿no? No olviden, a esta línea se le va a llamar proyectantes, ¿no? Que son las bases del trapecio. Ahora, si el punto está sobre el plano, ya se dijo que este punto es de misma proyección, solamente habría que proyectar U. ¿Listo? Entonces, este segmento que se encuentra por aquí, que sea, por ejemplo, punto S, ¿no? Entonces, tendríamos que el segmento FS es la proyección ortogonal del segmento FQ sobre el plano. Esto nos va a ayudar para conocer el ángulo entre recta y plano. A ver, ¿cómo se halla el ángulo entre esa recta y el plano P? El ángulo va a estar dado por esa recta y su proyección. ¿Cómo se proyecta? Simplemente ubicamos un punto de la recta y le trazamos la perpendicular. ¿Listo? Muy bien, el punto A es su propia proyección, o sea que esta es la proyección de la recta, ¿no? Entonces, este ángulo que le voy a poner X viene a ser la medida del ángulo, entre la recta y el plano, ¿no? Entre la recta, en este caso sería la recta L, voy a poner acá, la recta L, y el plano P, ¿listo? Y el plano P, ¿no? A veces ese ángulo es conocido, ¿no? Es notable a veces, ¿no? Muy bien, ¿no? Finalmente estudiemos lo que viene a ser ángulo diedro, ¿no? También se puede reconocer como el ángulo entre dos planos, ¿no? Bajo ciertas condiciones, por supuesto. Muy bien, ¿no? A ver, el ángulo diedro viene a ser la figura que se forma con dos semiplanos a los cuales se le va a denominar en adelante caras. ¿Listo? ¿No? Esos semiplanos tienen como una recta. A esa recta se le va a denominar arista. Esta es la llamada arista. Muy bien, ¿no? Es algo similar a que tengan una hoja y la doblan. Esa línea de doblez representa la arista y cada una de las dos partes vienen a ser las caras. Muy bien, ¿no? El ángulo diedro se va a denotar como sigue, ¿no? La notación es así, ¿no? Van a nombrar una de las caras separado de un guión, mencionan la arista, otro guión y mencionan la otra cara. ¿Listo?
Ahora, si no hay lugar a ambigüedades, dicen simplemente recta L, ¿no? Este ángulo diedro L, ¿no? Que se refiere a la arista. Ahora, ¿cómo se mide el diedro? Vamos a medirlo a partir de un punto de la arista, por eso es importante reconocer la arista, y trazar dos perpendiculares. ¿Listo? En las dos perpendiculares, la medida de este ángulo viene a ser la medida del ángulo diedro. O sea que el ángulo diedro no se mide en cualquier parte, ¿no? ¿Listo? Tiene que ser con dos líneas perpendiculares. Nos ponemos aquí teta, viene a ser la medida del ángulo diedro, ¿no? ¿Listo? O simplemente la medida del diedro. Muy bien. De manera de observación, ponemos lo siguiente, ¿no? En todo caso, vamos a resaltar esto, ¿no? A ver, que si teta es igual a 90 grados, entonces los planos P y Q van a ser perpendiculares. Los planos P y Q son perpendiculares. Muy bien, ¿listo? Ahora, como observación final, cuando tengan, por ejemplo, dos planos perpendiculares, pueden ser que sean cuadrados, rectángulos, de repente triángulos, dicen que están en planos perpendiculares, entonces esta va a ser la sugerencia, ¿no? Primero, reconozcan la arista, ¿no? Que es la intersección de las dos. Luego, posiblemente ya esté, o en todo caso ustedes tienen que trazar una perpendicular a la arista, ¿no? En la perpendicular a la arista, entonces esa línea que estoy trazando, ¿qué va a cumplir? Esta recta, digamos que sea L1, pero primero que la recta L1 esté contenida en uno de los dos planos. ¿Listo? Entonces, si la recta L1 es perpendicular a la arista L, entonces lo que se va a cumplir es algo muy importante, que la recta L1 va a ser perpendicular al otro plano, ¿no? Al plano en este caso N. Muy bien, un teorema bastante importante, ¿no?